Vamos a hablar de la sijá de Parashat Naso, Helek Yudhet, la primera sijá. En esta sijá, el Rebbe está explicando dos Rashis. El primer Rashi es del primer Rashi de la Parashá y después también otro Rashi más en la continuación de la Parashá. En la primera parte de la Parashá, Parashat Naso, la Torah habla sobre el cargo de los Levim, todo lo que llevaron las tres familias, Gershon, Kehat y Merari, y eso todo de cada uno estaban ahí las familias que entraron a trabajar en el Ohel Moed, y la Torah empezó ya a hablar de eso en la Parashá pasada, en Parashat Bamidbar, de la familia Kehat. Luego la Parashá sigue ahora con la familia de Gershon, que fue lo que ellos llevaron, y luego habla de lo que llevó familia Merari. Y ahí la Parashá, cuando habla sobre este tema, en capítulo 4, versículo 34, ahí la Torah dice, el pasuk más adelante, el pasuk 46 y 48, la Torah ahí termina a contar todos los temas, resumiendo todas las familias de los Levim y qué es lo que cargaron todos. Ahí la Torah dice que todos los que Moshe Rabbeinu contó de los Levim de la edad de 30 a 50, todos los que vienen a trabajar Avodat Avodá y Avodat Masá en el Ohel Moed, los que estaban en esa edad entre 30 y 50 años son los que trabajaban en el Mishkan Avodat Avodá y Avodat Masá. ¿Qué es Avodat Avodá y Avodat Masá? Entonces Rashi, sobre las palabras Avodat Avodá, un trabajo, ¿qué quiere decir? Es una expresión interesante. Dice Rashi que eso se refiere al canto que los Levim cantaron con los instrumentos musicales, con Metzaltaim. Metzaltaim son platillos grandes que había, que con eso hicieron ruido, y Kinorot, que son violines, arpas, que esto se llama Avodat Avodá porque son avodot que vienen acompañados a otras avodot. Quiere decir que los instrumentos se usaban para el tema de los korbanot, etc. Entonces por eso se llama Avodat Avodá. Más adelante vamos a hablar también sobre el próximo Rashi, sobre Avodat Masá. Primero hablando de este Rashi. Tenemos que entender ese Rashi. Pregunta número 1. En la Gemara, que eso es la raíz del Rashi, fuente de donde Rashi sacó su explicación, que esto es la idea de Avodat Avodá, la Gemara dice que es una Avodá, que es acompañando a otra Avodá, Shira. Dice nada más una palabra, Shira, canto. No menciona ningún tipo de instrumentos musicales. Porque Rashi agrega que se trata de instrumentos musicales y trae esos dos ejemplos. También, ¿por qué Rashi trae justo esos dos ejemplos? La segunda pregunta. ¿Por qué no trae otros ejemplos? Había más instrumentos que se usaban. Pregunta número 3. ¿Por qué Rashi no menciona ni una palabra sobre los cantos en la boca? Los Levim cantaron con la boca. Especialmente, ya en la Torah viniendo hace Parshiot atrás, que existe el tema de cantar con la boca. Az Yashir Moshe Ubnei Israel, era canto en la boca, especialmente como la Gemara dice que principalmente el canto con la boca. Los instrumentos vienen a ayudar y Rashi no menciona nada. Ahora, no podemos decir que Rashi quiere traer solamente dos de los instrumentos generales, porque en los versículos, en los psukim, encontramos que traen tres clases de instrumentos cuando quiere traer en general. Trae Nevel, que es otro instrumento que Rashi acá no menciona, y trae Kinorot y Metzaltaim, que sí Rashi lo trae, que son los violines y los platillos. Entonces, si Rashi quiere traer los generales, que traiga los tres, que los tres es Nevel,
tiene que ver con todos los que están relacionados con la boca, que Kinor son instrumentos relacionados con cuerdas que tenía, y Metzaltaim platillos es que es para golpear, hacer ruido. Son tres generales y hay muchos detalles en eso. Entonces, ¿por qué Rashi trae solo dos y no trae tres? También tenemos que entender, es verdad que la palabra abodat, abodá, un trabajo para un trabajo, significa un trabajo que acompaña otro trabajo. Y por eso Rashi tiene que decir que eso se refiere al canto. Pero lo que interesante es que hasta ahora no figura ni una vez el tema del trabajo de los Levim en los cantos. Lo único que encontramos hasta ahora es los trabajos de los Levim en llevar el Mishkan, cuidar el Mishkan, guardia, cargar las cosas, pero el tema de cantar todavía no figura en la Torah ni una vez. La primera vez que figura en la Torah más adelante es en Parashat Be'alotcha, todavía en 3 parshiot para adelante. Ahí es donde la Torah habla de Netunim, Netunim, y dice Rashi que es Netunim Lashir, que ellos estaban encargados sobre los cantos, la música. Entonces acá, que la Torah está hablando en mitad de hablar sobre que cargaron los Levim y cómo contaron a los Levim por temas de trabajo, que tenían que tener la edad adecuada para trabajar el Mishkan. Y entonces, ¿por qué acá de repente menciona el tema de Abodat, Abodá, cuando todavía no sabemos que los Levim tienen la mitzvah del trabajo de cantar? Más adelante, próximo Rashi, ahí, Abodat Masá, trabajo de cargo. Rashi dice, Abodat Masá, de paquete, de cargo, que mashmao. Rashi agrega una sola palabra, que mashmao, como su traducción literal. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Obvio, Masá es un paquete, es cargo. ¿Qué es lo que Rashi quiere agregar? ¿Qué es lo que podríamos pensar y Rashi nos quiere explicar? Entonces la explicación, como se entiende, es que Rashi nos quiere explicar que a pesar que Abodat Abodá, dijimos que Abodat Abodá significa una Abodá que viene a acompañar otra Abodá, uno podría pensar que Abodat Masá también significa lo mismo, una Abodá que viene a acompañar la Abodá de cargar, pero no el trabajo de cargar mismo. Por eso Rashi tenía que agregar que acá no, Abodat Masá es que mashmao, el trabajo de cargar mismo, no un trabajo que acompaña el trabajo de cargar. ¿Por qué voy a pensar que existe un trabajo para el trabajo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede significar eso? Un trabajo para el trabajo de cargar. Si no existe aparentemente cargar, es cargar, que tiene algo para acompañarla. Pero podríamos decir, dice el Rebbe, podemos decir que una cosa es cargar, que es llevar, el cargo mismo, que es llevar los paquetes, llevar las maderas y las telas y los recipientes del Mishkan, que había que llevarlo de un lado al otro. Eso es masá. Y después está cuando uno lo tiene que poner arriba de las carretas. Eso se llama un trabajo para el trabajo. Había que agarrar las cosas y ponerlos sobre las carretas. Y esto se llama Abodat Masá, un trabajo que acompaña. Y por eso Rashi quiere excluir, Rashi quiere descartar esa explicación. Por eso viene Rashi y dice que no, Abodat Masá es el trabajo mismo, que es el trabajo de llevar las cosas, las carretas, y no de cargarlo. Pero la pregunta es, que es difícil decir que esto lo que Rashi quiere descartar es algo que todavía no lo estudiamos, ese tema de poner las cosas arriba de las carretas, es algo que recién lo vamos a tener más adelante en la parasha. Todavía no estudiamos, entonces decir que Rashi se refería a eso es difícil decir que es así. Por otro lado, la pregunta que también surge, ¿por qué no? Quizás sí es la traducción de eso. ¿Quién dijo que no? ¿O qué Rashi? ¿De dónde sacó Rashi que Abodat significa un trabajo que acompaña otro trabajo, que son los cantos que acompañan las ofrendas? Y Abodat Masá quizás también es lo mismo.
Es el trabajo que acompaña el trabajo de llevar los cargos, que es el tema de ponerlo arriba de las caretas. Quizás eso sí es el Perush, que donde sacó Rashi que no. Especialmente que vamos a ver adelante, que esos fueron los trabajos de la familia de Gershon y Merari. Para entender todo eso, dice el Rebbe, tenemos que volver al primer Rashi en la parashá de la semana. En la parashá de esta semana nació el primer Rashi, que dice, Rashi trae, nació et Rosh Bnei Gershon Gamhem, nació, levantar, nombrar el tribu, la familia de Gershon, también ellos. Y Rashi agrega qué significa, que es también ellos, así como te ordené sobre la familia de Kehat en la parashá anterior, así también te digo hacer lo mismo con Bnei Gershon para ver quién son que están en la edad de poder trabajar. Ahora, sobre este Rashi, los Mefarshim preguntan, ¿por qué Rashi tiene que explicar con tantos detalles? Rashi es muy preciso y Rashi no dice palabras de más. Aparentemente Rashi podría ser corto, solamente decir Gamhem, igual como Bnei Kehat, porque todos entendemos que la familia de Kehat, sabemos que ahí había un censo de los que estaban entre edad de 30 a 50, como estudiamos en la parashá anterior, y Rashi ya ahí dijo que había que contar esa edad para saber quién está preparado para poder llevar los cargos de los recipientes del Mishkan, que había que tener fuerza, y esa era de la edad de 30 a 50 años. Entonces Rashi acá no tendría que repetirlo con tantos detalles. Rashi puede decir, Gamhem, también ellos, igual que Bnei Kehat, y ya entenderíamos solo. Sobre esa pregunta, viene el Maharal de Praga, que él tiene un perush sobre Rashi que se llama Gurarie, y el Maharal de Praga explica que Rashi acá quiere enfatizar algo que podríamos equivocarnos. Uno podría pensar que el pasuk Gamhem, nombrarlos, la familia de Gershon, Gamhem, también ellos, esas palabras también ellos, va por las palabras que sigue adelante, de 30 años a 50, que ellos también tenés que contar de 30 a 50. Así como la familia de Kehat se contaba de 30 a 50, ellos también 30 a 50. Rashi quiere descartar eso y decir que Gamhem se refiere a lo que dijo antes. Dijo Nasoed Rosh. Nasoed Rosh no es solamente contar, que eso es tifkod en hebreo. Naso es levantar, elevar, elegir gente importante dentro del tribu de Gershon, Gam, así como en Kehat había que elegir gente importante para que puedan trabajar y llevar los paquetes. Y en eso también elegí Nasoed Rosh, también en la familia de Gershon. La pregunta es, si es así, ¿por qué la Torah lo dice en una expresión Gamhem, ellos también, como secundario? Y en este tema, aparentemente, Gershon y Kehat son iguales. Así como Kehat había que tener gente con fuerza que pueden cargar, también en Gershon, igual como en Kehat había que tener gente con fuerza que pueden cargar, también en Gershon había que tener gente con fuerza que tenían que cargar. En el lenguaje de la Torah, Gamhem en Gershon parece como no igual, son en nivel inferior. Kehat son lo principal y Gershon también. ¿Por qué también? Si se trata del tema de elegir gente que saben cargar, Gershon y Kehat están igual. Los dos tienen que llevar paquetes y necesitan tener gente con fuerza, que esto es la edad de 30 a 50. Es interesante también que cuando el Torah más adelante habla de la tercera familia, Bnei Merari, ahí no figura la palabra naso, levantar, elevar. Dice tifkot, que es nombrar. Ahí también era lo mismo, que contaron la gente de 30 a 50 que tienen fuerza a trabajar, y a pesar de eso no dice Nasoed Rosh. Si Nasoed Rosh es elegir los que son aptos para trabajar, como dice el Maharal de Praga, los que tienen más fuerza, más elegidos en el trabajo, tendría que decir Nasoed Rosh, en Bnei Merari también. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en Kehat, la primera familia, dice Nasoed Rosh como principal. En Gershon también dice Nasoed Rosh, pero como secundario, Gam, como no al mismo nivel. Y en Merari absolutamente no menciona el tema de Naso, dice solamente Tifkot, contar, y no dice elevar.
Podríamos contestar esa pregunta basado en lo que está explicado en otros lugares, que eso tiene que ver con la especie de trabajo que tenían, en la calidad de las cosas que llevaron. Basado a eso fue la diferencia como la Torá lo describe con la palabra nasó. Quiere decir, en el valor, la santidad de las cosas que llevaron, había tres niveles. La familia de Kehat, ellos llevaron las cosas más sagradas. El Kodesh HaKodashim, el Aarón que tenía las tablas, la mesa, la menorá, Mizbeach, que eran las cosas más sagradas del Mishkan. Como ellos fueron lo más importante, por eso dicen Naso Edrosh, elevar la cabeza, porque es un trabajo elevado. La familia de Gershom, que ellos llevaron telas y maderas que estaban en el Kodesh Kodashim también tenía un valor especial. No tanto como Kehat, un poco menos, pero también, por eso dice también Gamhem, poco menos, pero parecido. Bnei Merari, que ellos no llevaron nada del Kodesh Kodesh, de las cosas que estaban adentro, ellos llevaron más las cosas que estaban afuera. Por eso en ellos no está escrito Naso Edrosh. Hay una explicación así en diferentes libros, Medrashim y Perushim, pero decir que eso se perush en Rashi, el Rebbe no lo acepta. Es verdad que más adelante en Parashat Balotcha Rashi lo dice. En Parashat Balotcha Rashi trae, cuando levantaron a los Leviim, Hashem le dijo a Aarón levantar a los Leviim, hacerle tenufá, y Rashi dice 3 veces la palabra de levantar, y Rashi dice, primero Bnei Kehat, que hicieron trabajo más importante, Kodesh Kodashim, segundo Bnei Gershon, que ellos también tenían trabajo sagrado, y el tercero, Shlishit, Bnei Merari, que es un poco menos. Vemos que Rashi dice algo parecido, pero esto es recién más adelante en Parashat Balotcha. Acá en Parashat Naso, Rashi no dice nada de eso. Rashi no habla de la santidad y del valor y de la calidad del trabajo. Rashi dice claramente los que son aptos para cargar. Entonces Rashi no habla de la santidad del trabajo, sino habla de la fuerza física. El que tenía más fuerza física, que es la edad entre 30 y 50, eso es lo que contaron acá, saber quién es apto para poder cargar las cosas. Rashi no menciona nada de santidad. Entonces entendemos que acá el Naso Edrosh en Rashi no es por la santidad del trabajo, por la calidad de las cosas, sino que tenía que ver con el peso mismo. Si tiene que ver con el peso, ¿cuál es la diferencia entre Gershon, Kehat y Merari? Porque en Kehat dice Naso, en Gershom dice Tam Naso, pero Gam como secundario, y en Merari absolutamente no dice nada, lo dice solamente Tifkod. Tenemos que decir entonces que Rashi sostiene, y acá viene una explicación maravillosa que el Rebbe va a empezar a explicar, que según Rashi vamos a entender que en el tema de contar a los Leviim, ese tema que la Torah habla ahora en la parashá de contar a los Leviim, había dos maneras de contar. Había una manera de contar que tenía que ver con naso, con elevación, con levantar, y en eso había una diferencia entre Kehat, que eran principales, y Gershon segundo, y Merari, que no lo tenía, por eso no dice naso. Después había un tema de contar a todos los Leviim que son aptos para trabajar en el Mishkan, y en esos todos son iguales de 30 a 50, y en eso no hay diferencia entre las tres familias. ¿Cómo se explica eso? Y acá viene el Rebbe con el punto, con la explicación maravillosa. Dice el Rebbe: acá lo que necesitamos es gente con fuerza físico, que tienen la capacidad de hacer un trabajo pesado, trabajo que costaba fuerza física de poder llevarlo. Entonces, de eso se trata. Como dice Rashi, Abodat Masá, trabajo de llevar paquetes, que era un trabajo difícil. Ahora, en esto, vamos a ver la diferencia entre Kehat, Gershon y Merari. La familia de Kehat, ellos tenían únicamente el trabajo pesado. Eso fue todo su trabajo. Sabemos que la familia de Kehat no tenían carretas. Ellos tenían que llevar todo a mano. Todos los kelim se llevan a mano. Imagínense caminar en el desierto de un lugar a otro, y todo a mano, había que tener mucha fuerza. Y ese fue lo único que ellos trabajaban en ese tema. Por eso, en el caso de ellos, necesitaban buscar realmente gente con fuerza de poder llevar todos esos paquetes y todos estos recipientes pesados y caminar con ellos todo el tiempo. Eso es el tema de Naso Edrosh,
Ellos son lo más necesario en el tema de la fuerza. En la familia de Gershon tenían ya dos cosas. Había también trabajo de cargar, pero también había un trabajo que no era de cargar, porque había diferentes trabajos. Unos trabajos más difíciles, uno menos. Vamos a ver adelante, como Rebbe lo va a explicar, por qué Gershon tenía mitad y mitad. Vamos a llegar a eso. En la familia de Merari, ahí no dice nada de llevar cosas pesadas, porque en familia de Merari estaba lo menos de trabajo pesado, porque la familia Merari que llevaron las cosas que ellos tenían que llevar, ahí ellos no tenían que cargarlo ellos mismos. Ellos tenían que estar encargados cuando cuando las maderas lo pusieron sobre las carrozas, ellos tenían que cuidar, proteger para que esté todo caminado, que esté todo sobre, pero no que ellos mismos tenían el deber de cargar las cosas, llevar las cosas, tampoco lo llevaron sobre sus hombros, lo pusieron sobre las carretas, y entonces por eso absolutamente no tenían el trabajo pesado, ¿eh? Por eso no se llama Avodat Masá, el trabajo pesado de cargar, por eso en ellos no figura la palabra Nasó. Entonces, en Kehat, todo su trabajo era cargar y llevar cosas pesadas, dice Nasó. En Gershom, que era mitad y mitad, como vamos a explicar ahora, por eso dice Nasó Gam, también. En Merari no dice de Nasó porque ahí no había tanto del tema de tener que llevar cosas pesadas. Pero a pesar de eso, cuando contaron las familias y eligieron gente para trabajar, en todas las tres familias eligieron gente de 30 a 50. También en familia Merari. ¿Por qué? Porque es verdad que Merari no tenía la obligación de cargar, pero en la práctica había que hacer trabajos. Había que hacer cosas pesadas. En la práctica gente se tenían que ocupar a desarmar el Mishkan, las maderas y ponerlo arriba de las carretas. Entonces había que tener momentos donde trabajar, no mucho, como vamos a explicar ahora adelante, pero había momentos donde había que tener fuerza. Por eso cuando la Torah eligió gente para trabajar en todo ese tema, en las tres familias eligieron que tengan de 30 a 50. Por eso, cuando Rashi viene y dice de 30 a 50, que eran las tres familias, por eso Rashi dice Avodat Masake Mashmao, el trabajo de llevar los cargos, que esto es el trabajo que las tres familias tenían que ver con eso. Como eso es un punto general que la Torah dice, entonces sin esto están todas las tres familias involucradas. Por eso Rashi ahí dice que Mashmao, que no es el trabajo de poner sobre las carretas, que eso no fue el trabajo de todas las tres familias. Pues Rashi dice en general, Avodat Masá, que Mashmao, que es el llevar los cargos, que eso estaba involucrado en las tres familias, por eso las tres familias tenían que tener la edad de 30 a 50 años para poder hacer esos trabajos. Pero ahora la pregunta que surge es, lo que dijimos, que la familia de Gershom tenía la mitad y mitad. Había que hacer trabajos, pero no solamente. Eran entre Kehat y Merari. ¿Cuál es la explicación? Aparentemente, la familia de Gershom también llevaban las cosas sobre las carretas, igual como la familia de Merari. Sabemos, vamos a ver más adelante en la misma parashá en Nasó, que había 6 carretas, 4 lo usaba la familia de Merari para los krashim y 2 lo usaron la familia de Gershom para las telas y para el resto de las cosas que ellos llevaron. Entonces también ellos tenían carretas. ¿Cuál es el perush que estamos diciendo? Que la familia Gershom tenían que trabajar más que la familia Merari. Por eso dice Gamhem igual como Kehat. Donde vemos que la familia de Gershom trabajaba también trabajos pesados de cargar. Dice el Rebbe, y acá viene la maravilla del Rebbe, y dice, vamos a ver, a analizar qué es lo que pasó en la práctica. ¿De qué se trata? ¿Cuál fue las tareas de cada uno? La familia de Kehat, como dijimos, tenían que llevar los recipientes. Bueno, eso seguro que necesitaba peso, trabajo duro de cargar, no se podía ponerlo arriba de las carretas, tenía que llevarlo a mano. Eso está claro. Ahora, ¿cuál fue el segundo tema? ¿Cuál fue el orden? La familia de Gershom, ellos tenían que desarmar y agarrar las telas y también
las telas que estaban en el patio y también las telas que estaban arriba de las paredes y llevar todo eso y ponerlo sobre las carretas. Ahora, en este momento, cuando la familia de Gershom fueron a buscar todas estas cosas, todavía estaba armado el patio del Mishkan, el Hatzer, y también las maderas del Mishkan estaban todos armados, porque eso se llevaba el último, la familia de Merari. Ellos estaban encargados de las maderas. Entonces, ahora, había que buscar las telas, pero las carretas no podían entrar ahí, porque el patio estaba todavía construido. Entonces ellos no podían meter las carretas hasta el lugar del Mishkan. Entre el patio y el Mishkan había unos 50 amot, había todo un caminato de 25 metros. Y ese camino no podían entrar con las carretas ahí, no había lugar para entrar, no había espacio. Entonces tenían que dejar las carretas afuera, esa cantidad de metros que había que dejarlo. Y los Leviim, la familia Gershom, tenían que agarrar estas telas y cargarlo todo ese camino hasta llevarlo a las carretas. Ese camino costaba, necesitaba gente con fuerza que pueden cargar telas tan grandes y tan pesadas y llevarlo hasta la carreta y todo eso. Eso fue Gershom. Entonces, es verdad que parte del trabajo era arriba de las carretas, pero parte del trabajo era llevar desde el lugar hasta las carretas, que también había mucho trabajo. En cambio, el grupo de Merari, ellos tenían que buscar las maderas, entonces ellos desarmaron el patio, llevaban la carreta hasta el patio, no tenían que moverlo solamente llevaronlo hasta la pared. Ahí desarmaron las columnas y lo pusieron arriba de la carreta. Después se acercaron más hasta la pared del Mishkan, desarmaron las maderas y lo pusieron. No había que cargar, no había que caminar con un peso sobre el hombro. Entonces, por eso dice el Rebbe, la familia Merari tenía menos trabajo. Esa es la explicación por qué sobre Gershom dice mitad y mitad. Tenían trabajo, no tanto, pero había un trabajo de cargar hasta las carrozas. Y en cambio, familia Merari, que ellos tenían las carrozas cerca y no tenían que caminar con eso, por eso figura menos. El Rebbe dice que lo que está diciendo ahora es discutible, porque no está claro que así fue el orden de desarmar las cosas. Pero igual, el tema de las telas que estaban arriba, que había que subir 5 metros arriba de los techos y sacar, es un trabajo más difícil y por eso necesitaban gente con fuerza física para poder hacer todo ese trabajo. Entonces, basada toda esa explicación, vamos a ver cómo se contesta la pregunta sobre Rashi, que el primer Rashi que mencionamos antes es lo que Rashi dice, que Avodat Avodah, Rashi no habla, no menciona el canto de la boca, sí menciona los instrumentos y elige hablar de los dos instrumentos, que son los instrumentos que se llaman Metzaltaim y Kinorot, esos dos instrumentos. ¿Por qué eligió hablar justo de esos dos instrumentos, los platillos y las arpas y los violines? Dice el Rabbi, hermoso. Recién según toda esa explicación que hablamos hasta ahora, vemos que según Rashi, lo que la Torah está hablando en la primera parte de Parashat Naso, habla la Torah sobre trabajos que exigían fuerza física. Trabajos que necesitaba músculos, trabajo que necesitaba usar la mano, que por eso tenían que buscar gente de 30 a 50. Según eso, como el minyan era la edad de gente que tiene fuerza, el tema de cantar, ¿cuál es el problema? Gente que tiene menos que 30, más que 50 no saben cantar. Si cantar se trata de cantar con la boca, cantar con la boca se puede cantar antes y después, no es un trabajo difícil y pesado. El tema de trabajos de desarmar y armar y cargar, se entiende que ahí necesitan gente con fuerza. Pero cuando hablamos de Avodat Avodah, que es canto, música, ¿para qué necesitan gente de entre 30 y 50 para eso? ¿Cuál es el tema de fuerza acá? Por eso Rashi no puede decir cantar en sí. Rashi tiene que elegir instrumentos y eligiendo instrumentos, Rashi está buscando instrumentos que se necesita fuerza. Por eso Rashi trae primero Metzaltaim, los platillos. Platillos eran platos enormes, hechos de cobre, está escrito, que con eso golpeaban para hacer ruido
eso necesitaban tener realmente un Cohen que tiene fuerza física en la mano. Tenía que tener la edad de 30 a 50. Luego también está el tema de las arpas, violines. También para eso se necesita, para poder trabajar con de ese trabajo, es el trabajo de usar los dedos y las manos, y tiene que estar que las manos y los dedos estén suficiente fuertes para hacer ese trabajo. Por eso Rashi no trae el tema del Nevel. El tema del Nevel, que está escrito en Divrei Yamim, el Nevel, según Rashi, Nevel es una especie de una flauta. Y el Nevel es como una botella de vino hecho en especie de un flauta que saca viento. Es algo que se usaba con la boca, no con las manos. Rashi trajo solamente esos dos ejemplos porque trae ejemplos que están relacionados con las manos, y ahí es donde necesitan esfuerzo de la mano, y para eso necesitaban tener gente que estén con suficiente fuerte. Entonces se entiende perfectamente este Rashi. Según eso también, ¿por qué se entiende? Porque la Torah está escrito ese tema de Avodat Avodah y Avodat Masá justamente acá cuando habla sobre los cargos de los Levim. Como estamos acá hablando de los Levim en el nivel que de los tres familias, cada uno en qué nivel trabajaba y se tenía que esforzar, qué hicieron entre 30 y 50, que después de eso ya no hicieron todos esos trabajos, ¿sí? Trabajaban, no es que no pararon de trabajar, pero trabajaban trabajos más livianas. Por ejemplo, el trabajo de proteger, de shmirá, el trabajo de guardia, cantar con la boca, o cantar también encima con instrumentos musicales que se usaba la boca o no se usaba las manos. Las cosas que no necesitaban fuerza física se seguían caminar, los Levim haciendo también más adelante. Pero solamente esos trabajos que tienen que ver con esfuerzo, por eso la Torah menciona esas dos cosas, Avodat Avodah y Avodat Masá, la música que tenían que ver con trabajo con cuerpo, y lo mismo también los cargos que había que cargar, que había que tener trabajo físico. Y el Rebbe dice que basado a eso también aprendemos una halajá de este Rashi. Rashi también nos enseña cosas maravillosas en halajá. La halajá que sabemos que aprendemos de este Rashi es que Rashi nos está diciendo que solamente cuando la Torah dice entre 30 y 50 y después ya no se podía trabajar, hay todo un tema en halajá. ¿Qué pasa después de 50 años? Los Levim podían con música, no podían con música, con la boca sí, con instrumentos no, las dos cosas, etc. Según este Rashi sale un hidush en halajá, que los Levim siguieron cantando después también. Y no solamente eso, también siguieron cantando, no solo con boca, también con instrumentos musicales. Lo único que tenían que saber, de 30 a 50 se podía usar los platillos y las arpas y violines donde se necesitaban usar cuerpo y mano, donde se necesitaban fuerza suficiente en los dedos y en las manos para poder trabajar. Y de eso sale al halajá, al pi pshat, al pi halajá en la Gemara, en Rambam hay diferentes opiniones y diferentes otras cosas. Pero acá hablando según Rashi, según pshat, esto es el pshat en Rashi, que de 30 a 50 solamente estas cosas no se podían, el resto de las cosas los Levim siguieron haciendo. Y hasta acá es para entender el pshat de Rashi. Y acá viene el Rebbe con una explicación maravillosa, explicando también la parte espiritual que se aprende de este Rashi. Según lo que hablamos hasta ahora, sale que hay tres familias, y las tres familias van en tres niveles. Está la familia que no usaron carretas, hicieron todo a mano, familia de Kehat. Otra familia, Gershon, era un poco con la mano y un poco con los animales, con las carrozas. Y después la tercera familia, Merari, que no trabajaban nada, que trabajaban absolutamente todo con los animales, con las carretas, y casi que no usaban fuerza física de sus propias manos. Dice el Rebbe, acá hay una enseñanza extraordinaria en la boda espiritual. El Alter Rebbe explica en Lekutei Torah que el tema del cargo de los Levim es el trabajo que hay que hacer en el trabajo del alma animal, que es el trabajo en el desierto espiritual que el Yehudí está haciendo en el mundo. Y ese trabajo de caminar en el Mishkan hay tres niveles. Hay un trabajo de Kehat, que es una manera de caminar, de abajo hacia arriba. Hay un caminar de Gershon, que es otra manera de caminar, y son caminos infinitos, el camino de un salto infinito. Por eso dice Nasó, elevar, porque te eleva a un nivel infinito.
Merari no dice elevar, porque el trabajo de Merari es un trabajo más limitado, que se llaman parados, y no es como los malachim que dice omdim. Por eso también las columnas se llama amudim, omdim. Por eso no dice naso, porque es el trabajo que tiene que ver con firmeza y no con caminar y saltar. Aparentemente no se entiende. Todo el tema que estamos diciendo acá, el viaje que había que hacer en el desierto, era un viaje que había que hacer para caminar en el bar de salir de Egipto e ir a Israel. Todos estaban caminando, Merari también. ¿Por qué decimos que Merari no? Dice el Rebbe, según lo que hablamos, vamos a entender. Esos tres niveles son tres maneras en caminar en Avodat Hashem. El trabajo con los animales, con las carretas, y el trabajo a la mano representa el trabajo con el alma animal y el trabajo del alma divina. En Avodat del Yehudí, en el mundo, hay tres formas de servir a Hashem. Y en los tres hay elevaciones. Cuando un Yehudí baja acá al mundo, la Neshama se inviste en el cuerpo. Primero está el caminar del alma animal. El alma animal, que viene de un lugar más alto, como Hasidut dice que el alma animal tiene un shoresh en Olam HaTohu, y por eso él corre más rápido, tiene ese tema de la excitación, del entusiasmo. Entonces cuando el alma divina se inviste en el alma animal, está el correr del alma animal, que eso es un nivel de caminar y correr. Segundo es que a través del alma animal, el alma divina también empieza a correr. Como dice Hasidut, Mashcheini ajareja narutza. Primero el alma animal, pero empieza a correr, y él también ayuda que a través de él el alma divina también empieza a correr, que esto es ambos juntos están corriendo. El alma divina junto con el alma animal. Tercero hay, cuando llegamos a Matan Torah, Heviani Amelech Hadarav, Hashem me llevó a sus habitaciones, a sus salones, donde la Neshama solo corre, ya no necesita el alma animal, es el correr del alma divina en su esencia, y ahí corre sin limitaciones. Y esta es la diferencia de las tres familias. Familia Merari es el correr del alma animal, y como tiene que ver con el alma animal, por eso no dice nasó, no dice levantar, elevar. La familia de Gershon tenía las dos cosas: trabajo de persona, trabajo de los carretas. Es el trabajo donde las dos almas están corriendo, como dijimos, Narutza, corremos los dos. Y el tema de Kehat, que ellos llevaron el Aron HaKodesh, estaban las tablas, que es la idea de los Lujot y Matan Torah, es el correr del alma divina que está unido con la esencia de Hashem, más allá de todos los límites, y esto es el verdadero correr que está por encima de todo, que es la Torah, y esto es el Gilui de Shavuot, donde se revela la esencia de Akadosh Baruj Hu, y Hashem nos lleva a su propia habitación, salón más profundo. Esto es el verdadero correr, el Nasó en su máximo.